Hola, muy buen día a todos los que están en este video. Hoy vamos a estar trabajando la tarea 04 de Programación 1 en Ingeniería de Sistemas y Computación. Nota. Vamos a empezar con el trabajo, con la nota. En los siguientes diseños de pantalla, lo que aparece en rojo son los datos que entrará el usuario por teclado. Y lo que aparece en verde son datos de salida, lo que mostrará la pantalla. Empecemos con la primera. Se define a la serie de Fibonacci como la serie que comienza con los dígitos 1 y 0 y va sumando progresivamente los dos últimos elementos de la serie, así 0, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5 y así sucesivamente. Hacer un programa de computador de tal manera que presente la serie de Fibonacci hasta llegar sin sobrepasar el número 10.000. Diseño de pantalla. Nos piden que salga así, que este programa representa la serie Fibonacci. Trata sumando progresivamente los dos números de la serie. Para este programa se presenta la serie Fibonacci hasta llegar al número 10.000 sin sobrepasarlo. Y aquí nos dan el ejemplo de lo que es salir. Vamos a intentarlo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este programa imprime en pantalla los números de Fibonacci menores a 10.000 usando la recursividad. Define Fibo AB. Inicio de la definición de la función Fibo que tomará los valores de A y B. Después me condiciona que si la suma de A y B es menor o igual a 10.000, entonces será verdadero, de lo contrario será falso. Utilizo un begin que lo que va a hacer es permitirme agrupar varias funciones dentro del true o false de una condición. Luego volvemos a declarar otra condición que me diga que si A es menor a B, entonces será verdadero. Abrimos otro begin que nos ejecutará un printf en caso de ser verdadero, un printf que nos imprimirá A y B, los valores actuales de A y B. Luego ejecutará Fibo otra vez, se llamará a sí misma, pero con un valor de A más B, A tomará el valor de A más B y B se quedará igual. Vuelve a ejecutar Fibo, pero va pasándole a otro en memoria el valor de A más B y B queda igual. Luego, en caso de que esto sea falso, va a ejecutar otro begin que va a volver a ejecutar Fibo, Fibo A con el valor de A igual, el que haya en ese momento, y va a guardar en memoria otro valor de B llamado A más B, con lo que haya quedado de la suma de A y B. Luego de esto terminará el begin y en caso de que la primera expresión if de que A más B sea menor o igual a 10.000, de caso de que sea falso, imprimirá A, que sería el último resultado antes de que sobrepase los 10.000. Entonces aquí abajo lo que hace es llamar a la función Fibo con A siendo 0 y B siendo, con B siendo 0 y A siendo 1. ¿Ve? Con A siendo 0 y B siendo 1. Perdona ahí. Entonces vamos a ejecutarlo para ver si sale lo que nos pidieron. Este programa presenta la serie Fibonacci con los dígitos 1 y 0 y va sumando progresivamente. Los dos últimos elementos de la serie así, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3. Entonces este programa va a representar la serie de Fibonacci hasta llegar sin sobrepasar el número 10.000. ¿Qué nos muestra acá? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y así, y llega hasta el 6765, que es efectivamente lo que nos muestra acá en el ejercicio. Bueno, continuando. El segundo nos pide algo muy parecido. Hacer un programa de computador de tal manera que imprima el valor de la suma de los elementos de la serie Fibonacci entre 0 y 100. En este caso, en lugar de tener el límite en 10.000, lo tenemos en 100. Y otra condición que nos ponen es que debemos sumar todos estos números. Vamos a ver cómo lo hacemos. Este programa imprime los números de Fibonacci del 0 a 100 y al final imprime su suma, usando la recursividad. B va a definir una función Fibo con A, B y C. C va a ser donde se va a ir guardando la suma de las cantidades. Después me condiciona que si la suma de A y B es menor a 100, entonces será verdadero. En caso contrario será falso. Empieza. El begin me permite agrupar varias funciones dentro del true o falso de una condición. Luego me ejecuta otra condición que me pregunta si A es menor a B. En caso de ser verdadero, pues me devolverá true. Luego me ejecuta otro begin que va a imprimir en pantalla los valores de A y B, los actuales. Luego va a volver a ejecutar Fibo, va a llamarse a sí misma, pero va a cambiar, va a guardar en memoria otro valor nuevo de A que se llamará A más B. B quedará igual y C sumará el valor de A más C. Quedará otro valor de C que será C más A. En caso de ser falso, me ejecutará la función Fibo, también se llamará a sí misma,
pero A quedará igual con el valor, con el valor que tenga actualmente. B tendrá el valor, tendrá que guardar otro valor en memoria de A más B, y C guardará otro valor en memoria de C más B. Luego de esto, me determina este begin. Si es falso, me imprimirá los últimos A y B que haya en la expresión, pues que haya hasta llegar a 100, y me imprimirá la suma me imprimirá la suma de todos los números de Fibonacci. Imprimirá C, que es el acumulado, por así decirlo, y A más B. C más A más B. Luego de esto termina la condición, luego termina la definición y me ejecuta FIBO con valores de A igual a 0, de B igual a 1, eso está mal escrito, de A igual a 0, de B igual a 1 y de C igual a 0. Listo. Miremos a ver si hace lo que nos pide acá. Nos dice que salgan los números hasta el 89 y me lo sume, que la suma debe dar 232. Este programa presenta la suma de los elementos de la serie Fibonacci entre 0 y 100. Los números a sumar son 0, 1, 1, 2, hasta llegar a 89 y la suma es 232. Continuando entonces, es hacer un programa de computador de tal manera que lea desde el teclado un número entero y lo imprima al revés. Me ponen dos ejemplos. Ejemplo 1, supongamos que el usuario entra el número 34. Entonces, si entra el número 34, me debe devolver un 43, que es el contrario de ese número, cuando si se leyera al revés. El ejemplo 2 me pone que el usuario entra el número 975. Entonces dice, este programa lee un número entero y lo imprime al revés entre el número 975 y me devuelve 579. Vamos a ver entonces el código. Es un programa que lee un número entero positivo del teclado y lo imprime al revés. Para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Pide que entre el número, va a definir la función leerx, va a definir una función llamada leerx, x, luego al final veremos que es el valor que se entra al teclado, solamente tiene un identificador. Luego me ejecuta una condición que me pregunta si x es mayor a 0, y de serlo será verdadero, de lo contrario será falso. Si en caso de ser verdadero, me ejecutará un begin que me permite agrupar varias funciones dentro de un solo true o false, una expresión. Luego de eso me ejecutará un display. En el display hará una operación. Me preguntará no preguntará, sino que ejecutará que el reminder es el residuo de la división entre x, el número que hayamos entrado, y 10. Esto imprimirá en pantalla el resultado del residuo de x dividido 10, que siempre va a ser la cantidad de unidades que no completan 10. Luego va a llamarse a sí misma la expresión leer, pero con el valor de x, quotient, que es realizarla para que devuelva el cociente de la división de x y 10. Entonces va a volver a ejecutarse a sí misma la función leer, pero esta vez se va a entregar como valor el cociente entero de x dividido 10, sin decimales, sin ningún tipo de decimal. Ejemplo, el cociente de 819 dividido 10 es 81. Luego de esto, en caso de que sea falso y x sea menor a 0, entonces va a ejecutar vacío, que el vacío lo que hace es cumplir la función de estar en el código y de no necesitar un else. Va a ejecutar un vacío, que lo que va a hacer es permitirnos meter algo en un else, pero que no ejecute nada en el else de un if. Luego de esto va a llamar a la función leer, pero con valor de x de read, que será el que entremos por el teclado. Ejecuta la función leer con el valor que se entra por teclado. Vamos a ver. Entremos, por ejemplo, el 989. No, 984. Nos va a devolver 489, que es 489. El contrario, el revés del número. Miremos a ver qué nos sale acá de ejemplos. Con 34 y nos tiene que salir 43. Intentémoslo. 34. Nos sale 43, efectivamente. Y por último, miremos el último ejemplo, que nos piden que intentemos con 975 y debe salir 579. Intentemos.
975 y de salir 579, efectivamente. Entonces, continuando, nos piden hacer un programa de computador de tal manera que lea desde el teclado un grupo de 75 números diferentes a 0, validar este requisito y al final de leídos imprima cantidad de números mayores a 150, número mayor y número menor encontrado en el grupo, cantidad de números negativos encontrados, promedio de los positivos encontrados y hasta ahí. Entonces vamos a ver cómo hacer. En este caso no nos ponen una restricción ni ningún ejemplo de, de salida de pantalla, de cómo se debe ver desde la pantalla. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos, por ejemplo, este es un programa que los números, un grupo de 75 números diferentes a 0, imprime la cantidad de números mayor a 150, cantidad de números negativos y promedio de números positivos, así mismo que el mayor y el menor. El menor. Entonces, lo primero que va a hacer, pues aparte de mostrar este display, por poner un ejemplo de salida de pantalla, este programa los números, lo mismo que nos dice la cantidad, y nos pide que por favor ingresemos los números. Luego de eso va a definir una función que se va a llamar grupo. Grupo tendrá muchos identificadores. El primero será valor, después será cont, que se refiere a un contador. Luego n será la cantidad de negativos, acumulados positivos, acumulados post, como se dice, será a los acumulados positivos, que en este caso son para hallar el promedio de los positivos que haya. Luego superior, que van a ser los números superiores a 150, el mayor, el menor y el promedio. Luego va a preguntarnos, nos va a preguntar una condición, va a poner una condición de que si contador es menor o igual a 5. En este caso vamos a trabajar con 5 porque 75 es un número muy grande y no vamos a terminar hoy si empezamos a meter números. Y así es más fácil ver cómo funciona y validar los promedios por nosotros mismos. Entonces, condiciona si el número de números ingresados, valga la relación, cont, sigue siendo menor o igual a 75, el límite. En este caso será 5. En caso de ser verdadero, me ejecutará otra función que tiene el nombre de contador, también con varios identificadores. El primero es igual a valor, el segundo también va a ser contador, el tercero también va a ser la cantidad de negativos, el cuarto también va a ser acumulados positivos, el quinto también va a ser superior a 150, luego eso también mayor, el menor y el promedio. Sino que cada que entre un número, por ejemplo el mayor, me va a validar si el número mayor es mayor al que ya entramos. Por ejemplo, si entramos un número que se va a guardar el identificador valor, lo primero que va a hacer preguntar si valor es mayor a mayor, y mayor de un principio tiene tiene un valor de 0, un valor inicial de 0. Entonces si valor es un número mayor a 0, va a guardar valor y ese va a quedar como mayor. Luego nos preguntará si valor es menor a menor, y menor también tendrá un valor inicial de 0. Entonces, en caso de ser verdadero, nos devolverá valor. En caso de ser falso, nos devolverá menor que 0. Y por último, pues, promedio. Esto en caso de ser falso, cuando se acabe el contador, va a imprimir el número menor de los ingresados, el número mayor de los ingresados luego. Después imprimirá el promedio de los positivos con una ecuación que va a ser de la suma de... Bueno, lo principal es esto, la adición entre promedio de acumulados positivos más 0.0 para que salga en decimal. Luego nos imprimirá la cantidad de números positivos, nos imprimirá luego la cantidad de números negativos y finalmente el número de números mayores a 150. Listo, terminará el segundo if, pues el primer if, perdón, y luego terminará la definición. Después define contador, define la función contador, que va a tener, como dije antes, valor, contador, números negativos, acumulados positivos superiores a 150, el número mayor, el número menor y el promedio. Luego me va a preguntar si valor es mayor o igual que 1
y además que contador sea menor o igual a 5. ¿Para qué valor mayor o igual que 1? Para saber si es un número positivo. En caso que no, irá por otro lado de la función para ir sumando números negativos. Entonces, y para... Sí, para eso. Perdón. En caso de ser verdadero esto, que valor sea mayor o igual que 1 y contador sea menor o igual que 5, entonces va a ejecutarme otro if, que va a preguntar si valor es mayor a 150. En caso de ser verdadero, va a ejecutar grupo con otro valor nuevo de read, el contador va a sumar más 1, acumulados positivos va a sumar 1 porque significa que es un número positivo, superiores a 150 también va a sumar 1 porque es un número que si es verdadero, entonces supera a 150. También me va a preguntar otra vez me va a preguntar si mayor es mayor que valor, pues si el valor es mayor que mayor, también me va a preguntar si el valor es menor que menor, o si y me va a sumar este valor al promedio que se va a ejecutar luego. Después de esto, en caso de que el valor sea falso, va a ejecutar otro begin que va a llamar otra vez al grupo con prácticamente las mismas, va a ejecutar prácticamente lo mismo. Otro valor nuevo en teclado que será read, luego va a ejecutar contador más 1, el número de negativos quedará igual, y los acumulados positivos sumarán también 1, superiores a 150 no sumará en este caso nada porque ya nos dijeron que el valor no es mayor a 150. Luego preguntará lo mismo del número mayor, va a comparar valor con mayor y valor con menor, para cuál es mayor y cuál es menor. Luego va a sumarlos a los promedios, valor va a sumar a los promedios. Después de esto terminará ese if, el segundo if. En caso de que valor sea menor o pues diferente a 1, va a volver va a ejecutar falso. Entonces, si en caso de ser falso, va a llamarse a sí misma contador con un valor de 1, el valor lo cambiará por un valor de 1, que llamará otro valor se guardará en memoria otro valor que será 1. Entonces el contador no cambiará, n se sumará a 1, que es la cantidad de negativos, porque eso significaría que es un número negativo. Luego acumulados positivos le restará 1, que será este 1 que se sumará. Luego de esto a superior no le agregará nada, va a preguntar si valor es mayor o si valor es menor. Y por último va a restarle uno promedio, que va a ser este 1 que se va a agregar acá. Cuando se ejecute otra función, que cuando se ejecute con 1, va a volver a pasar por todo este filtro y va a ejecutar esta línea de código de acá. Entonces aquí termina el primer if y el fin de definición. Luego va a definir otra función que se va a llamar validación. Define la función validación. Primero en pantalla, por favor, ingrese un número o ingrese un valor diferente a 0. Imprime en pantalla que entre un número diferente a 0. Va a definir valor como un valor de entrada de teclado. Valor va a ser una entrada de teclado. Si valor es igual a 0, entonces condiciona que valor es igual a 0. Que si valor es igual a 0. En caso de ser verdadero, va a ejecutar validación para que la persona entre un número que sea diferente. Va a volver a ejecutarse a sí mismo. Y en caso de ser falso, me volverá valor una primitiva. Me volverá valor como una primitiva. Que después, como ven acá abajo, aquí termina la definición. Fin definición. Acá abajo, cuando ejecuta la función, va a llamar a grupo, pero en lugar de un read, va a ejecutar validación. Y cuando esta validación se ejecute, esto se va a cambiar por un valor por el valor que haya entrado, como se vuelve como una primitiva. Luego, 1 se guardará como el inicio del contador, exactamente. Los números de negativos empezarán en 0, el contador de negativos empezará en 0. Los acumulados positivos y los superiores también empezarán en 0. Y mayor empezarán este número aquí tan grande para evitar, por ejemplo, si entran todos negativos,
que ejecute que 0 sea el más grande. Y con el menor, si entra todos positivos, dirá siempre que el menor es 0. Pero en caso de entrar un número menor a 0, va a ejecutarlo como un número menor. O también se puede hacer así, simplemente poner lo mismo que acá, pero negativo. Y ahorita para que es la forma más fácil de hacer validar eso. Y aquí también. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona. Ejecutemos. Dice, por favor ingresa un valor diferente a 0. Vamos a entrar el 5. Vamos a entrar por ejemplo el 10. Vamos a entrar el 100. El 200. Y por último un número negativo, o sea 10 por ejemplo, menos 10. Y otro número para que termine ya el contador. El número nunca lo cuenta, nada más es... Cuando se suma se va a cancelar, ese número es como si nunca hubiera existido. Entonces va a imprimir, el número menor de los ingresados es menos 10, es verdadero, si es verdadero. El número mayor de los ingresados es 200, es verdadero, exactamente es verdadero. Luego me dice que el promedio de los positivos es menos 2.5e elevado a más 34. Luego me dice que el número de positivos es 4, que es verdadero. Y me dice que el número de negativos es igual a 1, que es verdadero. Y números mayores a 150 es igual a 1, que es verdadero también, este 200. Ahora, porque este promedio sale aquí muy feo, por la cantidad de valores que se metieron y pues su cantidad, su valor. Entonces vamos a intentarlo con, por ejemplo, números más pequeños. 20, 10, 10, 1020, se me fue ahí. Y 10, y 1. A ver. Esto me toca recortarlo ahorita el video. Bueno. Ahora haremos el ejercicio 5. Nos pregunta, hacer un programa de computador utilizando ciclos anidados de tal manera que presente todas las tablas de multiplicar del 1 al 10 por un máximo de 4 órdenes imprimir. Printf en todo el programa, incluyendo las funciones, así. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 10, 10, 2 por 1, 2, 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 10, 100. Y así. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Nos dice que entonces vamos a hacer un programa que imprime todas las tablas de multiplicar del 1 al 10 usando los ciclos anidados. Me va a definir tabla A y B. Define la función tabla A, B. Me pregunta que si A es menor o igual a 10, entonces será verdadero. En caso de llegar a 10 será falso. Me va a ejecutar un begin que luego ahí dentro guardará otra función diferente aparte que será ciclo AB. Ejecuta la función ciclo AB. En caso de ser falso, de que A sea igual a 10, entonces me ejecutará un vacío, que lo que hace es cumplir con la necesidad de un else en la expresión if. Cierra el if y después cierra el define. Luego me va a definir ciclo AB. Me pregunta que si B es menor o igual a 10. Entonces condiciona que si B es menor o igual a 10. Me va a ejecutar un define. Luego me va a imprimir en pantalla un espacio, un string que yo ingresaré multiplicado por otro string que yo ingresaré. Pues eso nada más. Aquí no me está multiplicando nada, sino que eso, lo que se ha mostrado en pantalla es igual a otro string. Entonces mira que el string A y el otro string multiplicado por B me va a dar igual a A por B. Entonces imprimir así. Luego ejecutar otra vez ciclo, pero esta vez con B más 1, así hasta llegar a 10. En caso de ser falso esto, va a ejecutar una nueva línea, que va a volver a ejecutar tabla, función tabla, que será el primer valor. Por ejemplo, si tabla empieza con 1, empezará con 1 por 2, por 1, por 2, por 3, por 4. En caso de que cuando llegue a 10, entonces va a ejecutar nueva línea, va a ir a tabla y A va a sumarlo a 1. Entonces A ya será 2. Entonces me ejecutará A por 1, por 2, por 3, por... y así sucesivamente. Porque aquí resetea el valor de B a 1. Termina el if, cierra el define y me ejecuta tabla con valores de 1 y 1. Vamos a ver cómo funciona. Nos muestra efectivamente la tabla desde el 1 completa
de 1 por 1 hasta 1 por 10, así con todas, hasta la tabla del 10. 10 por 10, 100, 10 por 1, 10. Así con todas. Ahora, continuando con esto, nos dice, hacer un programa de computador de tal manera que lea un número e imprima su factorial, siendo n factorial igual a 1 por 2, nos dicen que nos muestran qué es lo que es un factorial, y entonces solo está definido el factorial para números enteros positivos. Vamos a ver entonces cómo hacerlo. Vamos a hacer un programa que imprime el factorial de un número positivo ingresado por teclado. Nos define la función factorial de a. Comienza la definición de factorial de a. Luego condiciona que a sea mayor o igual a 0. Ejecuta un begin que cumple la función de permitir agrupar varias funciones dentro de un solo true o false. Me pregunta que si a es igual que 1, en caso de ser verdadero, me ejecutará un display que me dirá que 1 es igual. Al ser 1 igual, se ejecutará este display que nos imprimirá 1 igual. Y el primitivo 1 igual a 1, y también nos mandará aquí el primitivo 1. El primitivo 1 lo que tiene es hacer, la función que tiene es hacer el último valor que se va a multiplicar en la función factorial. Y porque ya sabemos que 0, 1 por 0 va a ser igual a 1. 1 por 1 va a ser igual a 1. Y 0 factorial, 1 por 1 tiene que 1, vuelve 1 que va a ser el último valor que se va a multiplicar en el factorial. Porque cuando es diferente a 0, no se va a ejecutar esto, sino que se ejecuta otra cosa. Entonces, en caso de ser falso, que a no sea igual a 1, va a ejecutar otra condición. Va a preguntar que si a es igual a 0. En caso de serlo, imprimirá 0 factorial, que es igual a 1. Si en caso de que la persona entre 0, va a imprimir eso, que ya sabemos que 0 factorial es igual a 1. Luego ejecutará otro begin que imprimirá en pantalla un string que será el valor de a. Será el valor del factorial. Imprime en pantalla el valor en memoria actual de a actual, pues de la actual, y multiplicado, que luego al llamar de nuevo a la función factorial a se volverá a ejecutar. Entonces luego de esto nos va a ejecutar a por, se llama la función factorial de a-1. Entonces empezará a-1, después de que haya conseguido este resultado va a ejecutar factorial de a-1 con el valor que esté. Va a volver a ejecutar todo esto hasta acá, hasta que esto sea diferente, que a sea igual a 0, o que cuando a sea igual a 1, y entonces cuando a sea igual a 1 va a devolverse acá y va a empezar a multiplicar el valor de a por el valor de a-1, y así sucesivamente. Luego de eso terminará el if de la línea 26, se cierra el if del segundo if de la línea 18, y luego el fin del begin de la 17, y por último, en caso de que sea falso el primer if, pues de que a sea mayor o igual a 0, entonces nos va a preguntar que debe ser un número positivo. En caso de que a sea menor o igual a 0, nos va a decir que el número debe ser un número positivo. Aquí cierra el primer if y termina la definición. Luego va a ejecutar factorial con un valor de entrada de teclado. Ejecuta la función factorial a con a siendo un valor de entrada por teclado. Entonces vamos a ver cómo funciona. Aquí nos pone algún ejemplo. Bueno, no nos pone ningún ejemplo, pero acá sí. Por ejemplo, acá nos dicen que 5 factorial es igual a 120. Vamos a intentarlo. Entremos, por ejemplo, el factorial de 5. El factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 120. Ahora intentémoslo con otro valor. El factorial de 3, como es 3 por 2 por 1, nos debería devolver 3 por 2, 6 por 1, 6. Nos debería devolver un 6. Y efectivamente, nos devuelve 3 por 2 por 1 es igual a 6. Y por último, intentarlo con otro valor, 10. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3. Funciona. Ya validar este valor está en mano de cada uno. Después vamos entonces a seguir con el siguiente. Vamos a continuar con esto. Nos dice hacer un programa de computador de tal manera que lea un número entero, n, no negativo, validar esto y mostrar la suma de los factoriales de todos los números desde 0 hasta n, así.
Si n es igual a 0, entonces 0 factorial más 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más 5 factorial más 4 factorial más 5 factorial es igual a 1 más 1 más 2 más 6 más 24 más 150, digo más 120. Y esto me tiene que dar la suma, pues la suma de todo esto me tiene que dar 154. Vamos a ver entonces cómo hacerlo. Ejercicio 7. Vamos a hacer un programa que lea un número entero, n, y muestre la suma de los factoriales de todos los números desde 0 hasta n. Entonces, definimos la función. Vamos a definir la función factorial de n, que va a ser el número que se entrará, acumulado, que será donde se irá guardando la suma, y resultado, que será lo que se imprimirá al final, donde se irá guardando el acumulado. Define la función factorial n como el factorial más grande y el que el usuario ingresó, y acumulado será el valor por el que se multiplicará el respectivo factor. El respectivo factor, es decir, si 5 factorial, 5 por 4 es igual a 20, 20 será el acumulado, que seguirá así, 20 por 3 igual a 60 y será el acumulado, y luego 60 por 2, 120 y 60 y 120 será el acumulado, y así sucesivamente hasta llegar a multiplicar por 1. Si n es mayor que 1, si el valor que entró es mayor que 1, entonces me va a ejecutar un begin, que luego dentro del begin me ejecutará factorial de n-1. Me ejecutará la función factorial con n-1, luego acumulado por n-1, después el resultado más el acumulado de n-1. Luego de esto, en caso de que sea falso, de que n no sea mayor a 1, va a ejecutar este begin que va a imprimir a, que va a imprimir que un string de a más acumulado es igual a otra cosa. Entonces aquí me define sumatoria, define otra función, aquí termina el if, aquí termina la definición de factorial, luego aquí va a ejecutar va a definir otra función que va a se llamar sumatoria, con el mismo valor de n, con acumulado y también con resultado, para que se vaya guardando ese valor de resultado. Entonces nos pregunta, si n es mayor a 0, entonces va a llamar a factorial. Va a llamar a factorial con n, con el valor que se ha entrado, dos veces. Lo cambiará por acumulado y por n. En el resultado y el resultado. Luego, cuando termine de ejecutarse factorial, de estar dando sus vueltas y hacer su solución, va a ejecutar sumatoria con n-1. Para ejecutar, por ejemplo, si n es 5, va a ejecutar factorial va a ejecutar el factorial de 5 y va a volver el factorial de 5 completo. En este caso, 100, digamos 120, aquí está el ejemplo. Luego, cuando termine acá, va a ejecutar sumatoria con n-1. Entonces acá, en factorial, volver a ejecutar sumatoria, que sumatoria vuelve acá y va a volver a ejecutar factorial, pero en este caso con el valor de n-1, en este caso será 4. Entonces se ejecutará 4 por 3 por 2 por 1, en este caso sería 24. Y así sucesivamente hasta llegar a 0. Cuando llega a 0 va a imprimir 1, que es el valor de 0 factorial. Termina el if, termina la definición. Luego de esto, estas últimas dos funciones son las encargadas de obtener el resultado de la suma de los factoriales. Define facto n. Definimos la función facto con n, que será el correspondiente a n factorial. Entonces nos pregunta que si n es igual a 0, entonces el valor nos devolverá un primitivo, que será 1, que es el valor de n factorial. Digo, de 0 factorial. Luego un begin que nos permite agrupar varias funciones. Después de esto, si es falso, pues que n no sea igual a 0, nos ejecutará otro if que nos preguntará si n es igual a 1. Entonces, si es verdadero, nos ejecutará lo mismo que antes. Sabemos que 1 factorial es igual a 1. En este caso lo ponemos 1.0 para que nos devuelva un decimal en caso de haberlo. Nos devuelve un valor, el primitivo de 1. En caso de ser falso, que n no sea igual a 1, entonces va a ejecutar la función factorial. N por facto va a volver a ejecutarse a sí misma hasta llegar a 0. Terminará acá el begin, luego terminará acá el segundo if, terminará acá el begin más grande, terminará el primer if y terminará la definición. Luego va a ejecutar otra función, va a definir otra función que se llama sumas, con el mismo valor de n que haya entrado el usuario y resultado. Nos pregunta que si n es igual a 0,
entonces condiciona que si n es mayor o igual a mayor o igual a 0, perdón, igual a 0, es decir, que n sea mayor o igual al límite. En caso de ser verdadero, nos va a imprimir en pantalla la suma de los factoriales es igual a y nos imprimirá resultado más 1. Este 1 es el valor de 0 factorial. Imprime en pantalla el resultado de 0 más 1 que equivale 1 equivale a 0 factorial. En caso de ser falso, que n no sea igual a 1, va a ejecutar un begin, que dentro del begin ejecutará otra misma función de sumas con n menos 1. Y el resultado lo cambiará por resultado más el facto de n, que llamará la función facto y ejecutará todo esto. Y eso se lo sumará al resultado, que el resultado empieza siempre en 0, para ir acumulando. Luego de eso terminará el begin, terminará el if y terminará la definición de sumas. Luego de esto me define factorial, que va a ser una función, pues va a ser otra una función. Entonces define valor read. Sí, define valor como un valor de entrada de teclado. Entonces, luego de esto me va a preguntar que si valor es menor a 0. Si valor es menor a 0, pedirá volver a entrar otro valor, ya que como nos dicen acá, que toca, aquí nos especifican que toca validar que el número entero no negativo, y menor a 0 es negativo. Volverá a llamar factorial y preguntará otra vez por un valor de entrada. Luego de esto, en caso de ser falso, o sea que el número sea 0 o positivo, va a ejecutar la función sumatoria con valor, el valor que haya entrado, porque nos lo devolverá como una primitiva, y nos verá como una primitiva o sea, que tomará el valor de valor, y entonces nos lo ejecutará con ese valor que hayamos entrado, y con 0 y 0, que 0 será el acumulado, si no estoy mal, esta sumatoria, el acumulado y el resultado. Que el resultado se va a ir sumando conforme se vaya ejecutando la expresión, pues el programa. Y también me ejecutará luego de todo eso sumas, que es esta de acá, con el mismo valor que entró por teclado y con 0 como resultado, que es el que se tiene que ir sumando y acumulando. Termina aquí begin, termina el if de factorial y termina la definición. Entonces al final ejecuta factorial, que es como la validación de que n sea mayor a 0 y que lee el valor que entremos a todas las funciones. Entonces vamos a intentarlo. Entremos un valor 5, que es el más sencillo, el que tenemos el ejemplo. 120 más 24 más 6 más 2 más 1 más 1, la suma de los factoriales es igual a 154. Vamos a confirmarlo. Aquí nos dice si n es igual a 5, entonces 1 más 1 más 2 más 6 más 24 más 120 es igual a 154, efectivamente. Y intentémoslo con otro valor, por ejemplo el de 3, que sería 3. Factorial de 3 es 6, factorial de 2 es 2, y factorial de 1 es 1, y factorial de 0 es 0. Entonces nos diría 6 más 2 más 1 más 1. Entonces la suma de los factoriales sería igual a 10. Entonces continuamos. Nos pide hacer un programa de computador de tal manera que utilizando ciclos anidados se generen las siguientes parejas de enteros, con un máximo de 4 órdenes imprimir en todo el programa, incluyendo las funciones. Así que así, primero tiene que haber una columna que va a ir sumando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, va a ir sumando no, va a ir imprimiendo 1, 2, 5, 0, 1, 2, va sumando de a uno el número. Y la otra columna nos va a decir dos veces el número, después otras dos veces otro número, va a sumar uno y va a hacer dos veces el número, va a sumar otro y va a decir dos veces el número, y así sucesivamente. Vamos a ver cómo se hace. El ejercicio 8. Vamos a hacer un programa que utilizando ciclos anidados genere un grupo de parejas de enteros. Nos va a definir un ciclo externo que tendrá valores de x, de y y de z, con z siendo un contador para la primera columna que irá desde 0 hasta 9 y y, pues, y esta de acá será un contador de únicamente dos tiempos, 1 y 2, que será el que va a imprimir la segunda columna. Y x, el de pues, el y va a ser el que va a llevar el contador de cuántas veces se va a imprimir x. Y x será el de la columna 2, que va imprimiendo, de 1 hasta 5. Entonces,
Luego de esto nos preguntará si x es menor o igual a 5, condiciona si x es menor o igual a 5. En caso de ser verdadero, va a ejecutar otra función que se llama ciclo interno, con el mismo valor de x, un valor de y de 1 y z con el mismo valor. En caso de ser falso, ejecutará un vacío. Termina acá el if y después termina la definición del ciclo externo. Luego me define el ciclo interno con los mismos valores de x, de y y de z. Me pregunta que si y es menor o igual a 2, entonces será verdadero. Va a ejecutar un begin que va a agrupar varias funciones dentro de un mismo true o false. Luego nos ejecutará otro if que nos preguntará si x es menor o igual a 5, que será como el límite de cuántas veces se imprimir x. En caso de ser verdadero, imprimirá A y A. Pues imprimirá dos strings y después hará un espacio. Entonces el primero será Z. Y como dijimos, Z era el contador de la primera columna, que va a ir de 0 hasta 9. Y luego nos imprimirá X, que va a ser la segunda columna. Digo, la segunda columna. Entonces imprimirá el valor que haya en X. Luego de esto va a ejecutar otra vez, se va a ejecutar a sí misma, CI, con el valor de x de y más 1, x lo dejará exactamente igual, y más 1, que será este contador, entonces y será 2, y z se lo sumará también 1, que será el número que entrará. En caso de ser falso de que x es menor o igual a 5, entonces ejecutará un vacío. Terminará este if, terminará el begin que agrupaba el if. Y en caso de ser falso, de que y no sea menor o igual, o sea, que y sea mayor a 2, entonces se ejecutará ciclo externo, pero con x más 1. Y con el valor de y de 0. Vuelve a reiniciar el valor de y z quedará igual. Cierra el primer if y cierra la definición de ciclo interno. Entonces al final acá nos va a ejecutarse con valores de 1 para x empezará en 1, 1 para y z para 0, que es z, la primera columna empieza en 0. Entonces vamos a ver que nos imprime 0, 1, 1, 1, 2, 2, o sea, imprime 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 9 en la primera columna, en la segunda nos imprime 2 veces 1, 2 veces 2, 2 veces 3, 2 veces 4, 2 veces 5. Vamos a ver si eso es lo que nos pedían. Efectivamente aquí lo podemos ver. Una columna va sumando de a 1 y la otra primero espera que se imprima 2 veces y luego suma 1. Continuando, nos dicen hacer un programa de computador de tal manera que utilizando ciclos anidados se generan las siguientes ternas de enteros, con máximo de 4 lotes de imprimir. Es exactamente lo mismo que el anterior, pero vamos a necesitar otro ciclo diferente, que va a ser esto de 1, 2, 3, 1, 2, 3, que cuando llegue a 3 se reinicie. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Nos dice, vamos a hacer un programa que utilizando ciclos anidados genere un grupo de ternas de enteros. Define ciclo externo con x, y, z y b, que va a ser otro nuevo identificador. Luego nos pregunta que si x es menor o igual a 3, condiciona que si x es menor o igual a 3. En caso de ser verdadero, nos ejecutará ciclo interno con valores de x igual, y será 1, z igual y b será igual a 1. En caso de que sea falso, nos ejecutará un vacío. Va a definir la función ciclo interno con la x, y, z y b, los mismos valores de acá. Entonces nos pregunta que si y es menor o igual a 3. Lo que hace es, entonces después se agrupa en un begin, en caso de verdadero. Nos pregunta también que si x es menor o igual a 3, condiciona que si el contador x es menor o igual a 3. En caso de ser verdadero, nos ejecutará un print, que imprimirá los tres strings correspondientes a z, x y b. Y luego hará un salto de línea. Luego ejecutará la función ciclo interno con el valor de x, y sumará 1, se ejecutará, o sea, se llamará a sí misma, con x igual, y más 1, z más 1 y b más 1. En caso de que eso sea falso, ejecutará un vacío. Pues este de acá. En caso de que y sea mayor a 3, entonces ejecutará ciclo externo con x más 1, y reiniciará el valor de y. Z quedará igual y b también quedará igual.
Entonces aquí, cuando termina el if, el primer if y después la definición de ciclo interno, va a ejecutarme el ciclo externo con valor de x1, y1, z1 y b1. Vamos entonces a ver qué es lo que sale. Efectivamente, acá lo que nos sale es el primero, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. El segundo va a imprimir 3 veces 1, 3 veces 2, 3 veces 3. Y el tercero va a imprimir 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Eso es lo que nos pedían. Exactamente. Vamos a intentar hacer con debug para que vean cómo funciona. Nos va a llamar a ciclo externo. Luego entonces ciclo externo preguntará que si x, aquí nos da los valores, que será x es 1, y es 1, z es 1 y b es 1. Entonces ejecutará acá, preguntará es verdadero, va a ejecutar CI con los valores que entramos. Y nos preguntará entonces si es verdadero, vamos a ejecutar el begin, nos preguntará si x es verdadero. Luego imprimirá los valores que son 1, 1 y 1, los principales, estos de acá, que los están viendo a este lado derecho. Luego nos imprimirá CI, se llamará a sí misma con y más 1, o sea que y con z más 1 y con b más 1, como se puede ver acá. Ahora y es 2, z es 2 y b es 2. Vamos a ver. Es verdadero, la segunda también es verdadero porque es menor a 3, entonces va a volver a imprimir. Va a imprimir 2, 1 y 2, que son los valores que se sumaron acá. Y x, que es la que se dejó sola, entonces sigue sumando 2, sigue imprimiendo 1. Luego de esto, se va a llamar a sí misma con y más 1, z más 1 y b más 1. Pregunta que si y es menor igual, es verdadero. Pregunta que si x es menor igual, es verdadero. Entonces se ejecuta el begin y va a volver a imprimir. Ahora con valores de 3, 3, 1 y 3. Listo. Entonces va a volver a llamar a sí misma con y más 1, con z más 1 y con b más 1. Nos preguntará que si y es menor a 3 es falso. En este caso es falso. Fíjense, como vemos acá, y es igual a 4. Entonces va a ejecutar c con x más 1. Y reiniciará el valor de y. Entonces irá, y aquí como ven, y es igual a 0. X es 2, z es 4 y b es 4. Entonces se imprimirá. Nos pregunta que si x es menor o igual a 3 es verdadero. Nos ejecutará entonces y con valor reiniciado de b y de y. Entonces ir acá, nos preguntará que si y es menor o igual a 3 es verdadero ahora que ya se reinició el valor. Ejecutará el begin. Preguntará al if que si x es menor a 3 es verdadero, x es igual a 2 en este momento. Entonces imprimirá. Y como ven acá, se sigue sumando porque z es igual a 4, x ya sumó otro, entonces empiezan a imprimir los dos. Y por último acá, al reiniciar el valor de b, entonces se va a volver a imprimir 1, 2 y 3 y así continuará con el ciclo. Entonces muchas gracias, haremos el próximo video del 10 al 18.